Tiempo de entrevistas con Ernesto Lucero. Soy vos solo, quedamos hermanos. Yo y vos solo, quedamos hermanos. Juan, ¿qué tal? Alejandro Dolina, cuánta juventud acumulada, copyright que le pertenece, o por lo menos yo se lo quiero atribuir a Tati Almeida, la querida Tati Almeida. Cuánta ¿Qué tal? juventud acumulada que tenemos, vos y yo, el lomo. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, 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 un gusto, un gusto. El gusto es mío. Ayer pensé, digo, bueno, Alejandro no necesita muchas cosas dentro de tantas que le han pasado en su vida para sentirse agrandado y que nadie le diga que agrandaste esta carita, porque, bueno, pues primero porque pertenece a un club de los grandes, al Boca Juniors, pero segundo porque después de recibir semejantes elogios del presidente de la República, lo vimos ayer en C5N, digo, ¿qué me va a dar bola ahora a mí? Dios mío, qué momento tan avergonzante, uno no sabe ni qué cara poner. Así que bueno. Bueno, contame un poco qué... Yo soy una persona más sencilla, muy de barrio, Juan lo sabe, ¿no? Quizá no estoy tan preparado para tanta rumbosidad, para tanto contacto así, como por ejemplo con el presidente. Pero bueno, a lo mejor yo lo leo del lado del afecto y entonces me alegro y me pongo contento, pero eso nunca no debe servir como medida para que uno se crea, anda a saber qué. Eso es una cosa que incluso el artista debe tener en cuenta respecto del aplauso. Hay veces que el aplauso viene del lado del fervor, del lado de un contagio, así, de la gente, porque están entusiasmados por otra cosa, qué sé yo. Entonces uno no debe guiarse solamente por eso, porque hay gente que por ahí la aplauden un poco, o alguien le hace un elogio y ya toma eso como un dictamen absoluto acerca del talento que uno tiene, y eso es peligroso, no es peligroso. Hay que ser cauteloso, alegrarse de este fenómeno, pero tratar de tocar cada vez mejor. Bueno, y vos lo haces sin lugar a dudas. ¿Cómo comenzar, no? ¿Cómo comenzar una charla con Alejandro, el Negro Dolina? Alguien a quien admira tanta gente y reconoce tanta gente. Se me ocurre que por ahí a lo mejor podrías, lo has contado 1000 veces, pero mira, hay una frase que se le atribuye a José Martí, creo que le pertenece realmente, que yo suelo emplear en ocasiones como esta. José Martí decía, todo está dicho ya, pero las cosas, cuando son sinceras, son siempre nuevas. Y por eso me parece a mí que va a sonar como algo nuevo, que me cuentes algo de tu larga vida, por el lado que quieras, allá desde la época en que bueno, tuviste que dejar muy joven la Facultad de Derecho, de la época en que conociste a Manuel Becox, que después dio lugar a este magnífico personaje, creo que es, si no me equivoco, Manuel Mandel. Sí. No sé si me querés contar un poco. A mí no me gusta hablar mucho de Manuel porque él murió
trágicamente y no, casi nunca, nunca he contado realmente qué fue lo que pasó. Para mí fueron épocas muy difíciles, pero no porque sean difíciles para mí, fueron difíciles para todos. Y casi las borro de mi memoria. Algún dispositivo dentro de la psique hace que no tenga muchos recuerdos de esa época. Solo el cariño que yo le tuve a Manuel, todo lo que le debo y todo lo que vivimos juntos. Fue breve, murió muy joven. Y para los que no saben, Evel Cox pertenecía a Montoneros y desapareció, fue desaparecido, fue desaparecido por la dictadura cívico-militar en el 76. Sí, lo peor es que yo no me enteré en su momento, no lo sabía. Sí. Dejé de verlo y no sabía qué había pasado. Y años después, no tanto, pero un par de años después, apareció un salame que trabajaba conmigo en una agencia de publicidad y me dijo medio casi como entre risas: ¿sabes qué pasó con el cojo? Qué bárbaro. Sí, como que me dice que Messi se fue al Barcelona. Sí. Y que incluso hasta la manera en que yo me enteré fue pésima. Sí. Bueno, y un poco antes de eso, bastante antes, ¿no? Pero cuando uno ve que naciste en Morse, da como para pensar, caramba, nació en Morse, con el sistema Morse se hablaba, se tocaban, ¿no? ¿Cómo fue eso? Pretendió ser una broma y a lo mejor es una estupidez. Pero... Hola. No sé si alcanzaste. Digo que yo ni siquiera nací en Morse. Mi madre había ido a parirme a Baigorrita, que era el pueblo de su familia, y parece que la partera estaba en el pueblo de al lado y tuvieron que ir de urgencia a Morse. Y ahí fui yo a nacer. Y nací e inmediatamente me trasladaron a Baigorrita, pero mi familia ya vivía aquí, cerca de la capital, en Caseros. Quiere decir que yo no tuve una infancia en el campo ni nada por el estilo, no. Y tampoco cada tanto íbamos porque nuestros parientes vivían allí, claro, y por ahí pasábamos alguna vacación. ¿Y nunca te preguntaste por qué se llamaba Morse aquel pueblo? Por el inventor del alfabeto, porque otra cosa. Sí. Claro. ¿Y de tu viejo qué recuerdos tenés? Mi mamá era maestra, era una persona muy histriónica, muy inteligente y con muchas virtudes artísticas, virtudes que jamás pudo plasmar seriamente. Como docente aprovechaba para organizar obras de teatro con los alumnos y cosas por el estilo, pericones nacionales y recitados. Pero ella era una persona muy imaginativa, muy creativa y muy frustrada también, porque le hubiera gustado tener una vida más relacionada con eso. Pero de todos modos, como suele ocurrir, las actrices frustradas suelen ser muy buenas docentes, así que tuve una vida interesante a ese respecto. ¿Y tu viejo? Mi papá era cantor, pero nadie lo supo nunca. Mi papá era contador, pero cantaba maravillosamente bien. Pero cantaba para él. Había cantado en su juventud, yo me enteré después, porque algunos amigos, cuando yo tuve alguna notoriedad, me preguntaron si yo era algo del Bebe Dolina, de Santos Lugares, que cantaba, qué sé yo. Pero era gracioso porque mi papá únicamente cantaba en mi presencia. Solo en tu presencia. Él, los domingos,
tango se quedaba en la cama tirado, descansando, y me llamaba a la pieza, y yo iba con la guitarra o con el acordeón y le acompañaba todos los tangos que a él se le ocurrían, que eran miles. Y de ahí proviene una cierta erudición que tengo yo en materia de repertorio. Sí, 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 sí. Y viene además esa beta, ¿no? Otra vez se interrumpió. Ese es un recuerdo extraordinario que yo tengo de mi padre, pero que lo pinta un poco de cuerpo entero. Él también tuvo su berretín de cantor y no lo desarrolló. Quiere decir que yo vine a hacer un poco lo que ellos no se atrevieron a hacer, y siendo que era evidentemente peor que cualquiera de los dos. Juan Batuone, un amigo común, un gran artista popular cuyas circunstancias actuales son bastante dolorosas y conocidas por muchos, su diabetes, la amputación de una pierna, etcétera, que tiene un profundo cariño por vos, me contó una anécdota que me gustaría que recordáramos juntos, o que la recordaras, mejor dicho, relacionada con un precioso Fiat 1500, que fue tu primer auto. No, ni siquiera fue mi primer auto, no. No. Bueno, No. Cuando recuerdo. Sí, de haber sido mi primer auto podría justificarse, pero tuve peores todavía. Juan me contaba que llegabas a esa casa que quedaba ahí en el barrio del Parque Patricios, en Masa, entre Chiclana y no sé Sí, qué. donde vivía él, claro. Y que ahí en esa casa, en una última pieza, de esas casas que me imagino yo no la conocí, tipo chorizo, te sentabas a tocar la guitarra y pasaban momentos inolvidables. Sí, claro. Juan también tenía un repertorio de tango muy, muy extenso y extraordinario. El papá de Juan tocaba muy bien también la guitarra. Y yo he tenido la suerte de conocerlo y de tocar también con él, tocar con Juan. Juan tocaba muy bien, mucho mejor que yo. Pero yo sí tenía, conocía todos los tangos, así que te seguía donde quisieras. Entonces, hacíamos muchas sesiones de tango, y de tangos raros incluso, ¿no? Porque por ahí de eso se trata. A ver quién pelaba la figurita más difícil. Claro, claro. Pasó el tiempo, porque no sé si coincide esta época, la época en la que transcurría esta anécdota, esta historia, con tu debut en Radio El Mundo, que fue una fecha que tiene su peso en la historia argentina. Fue el 2 de abril. Un 2 de abril fue, sí. Sí, en el 85. Ahí empezaste con uno de los próceres, o por lo menos de los que son para mí próceres de la historia del mundo de la comunicación, del mundo del arte, de ese mundo en el que yo también vengo participando, con por supuesto con mucho menos trascendencia que la tuya. Adolfo Castelo me refiero, en Demasiado tarde para lágrimas, ¿no? Así fue. Claro, así fue. Así fue. Y antes habíamos tenido un programa en esa misma radio al mediodía, y duramos un mes porque no le gustó a Fernando Marín. Entonces nos mandó al peor horario que tenía, que era la 1 de la mañana. Así que te mandaran a la 1 de la mañana o que te echaran,
era más o menos lo mismo, de manera que yo no lo sentí como un debut, ni como una fecha o como un momento de lanzamiento de algo, de proyecto, sino más bien como un despido. Sí, sí. Se habían rajado de un horario más o menos bueno para ponernos en uno malo, de manera que no viví yo esa fecha como un gran nacimiento, ni como pensando que alguien había hecho una jugada importante por mí. No fue así. Después la jugada se hizo sola, ¿no? Sí, sí. No, pero no fue que nadie pensó que yo podía hacer algo, ¿no? Hace pocos días reapareció Fernando Marín, después de muchos años, por lo menos para mí, de no haber escuchado su palabra. Fue un productor importante, es una institución en una época previa a la dictadura. Después fue perdiéndose Fernando Marín, pasó a cumplir otro tipo de funciones, se fue a Racing, etcétera. Pero dijo algo que me gustaría, si no lo escuchaste, me gustaría compartirlo contigo. Yo tuve una relación buena con él después. Sí. Después. Está bien, sí, sí. Pero dijo algo Fernando Marín hace poquito, como te lo señalaba, que la verdad no me resultó muy creíble. Él reivindicó a Mauricio Macri, el expresidente, como un gran trabajador. Bueno, Fernando tiene su manera de pensar, sabemos todos de qué lado se acuesta. Yo con él no tuve nunca ningún episodio así de instrucciones para que diga esto o aquello. De manera que eso debo reconocerlo. Él conocía también lo que yo pensaba y tuvimos una relación bastante cordial, digamos, y era un tipo que se preocupaba también. Él sí trabajaba mucho. Pero bueno, evidentemente no era mi visión del mundo la misma que la de él. Y hablando de tu visión del mundo, ¿cómo fue que lo empezaste a mirar de la manera en que lo miras? Y bueno, yo te contesté que empecé a seguir a otros que habían mirado antes. Yo no crecí en una casa peronista, en casa eran radicales, pero mi abuelo especialmente era radical irigoyenista, era también dirigente sindical. Vamos a hacer una experiencia radial. A ver. Tengo que ir hasta la puerta, Sí. a buscar un pedido que me está llegando. Así que aguántame en línea, ¿sí? ¿Puede ser? Aguanto en línea, por supuesto que sí. Fumando espero a la que tanto quiero, tras los cristales de alegres ventanales, y mientras fumo mi vida no consumo, porque flotando el humo me suelo adormecer. Aguantar en línea es más fácil que aguantar de otra manera. Hola. Hola. Bueno, aquí Hola. estamos. Yo pensaba, si aguantar en línea fuese la cosa más difícil que nos sucede en la vida, qué fácil que sería la vida. Bueno, aquí estamos. En medio, pero quiero preguntarte algo. peronista después. Sí, pero yo hice peronista después. Volvamos a tu mirada. Bueno, volvamos. Y ahí está, después uno se hace con miradas anteriores y ajenas, eso es todo, leyendo libros, conociendo gente, escuchando, a veces arrepintiéndose, nutriéndose con vivencias y principalmente con lecturas y con aprendizajes. Y bueno, al final uno traza su cosmovisión, por así decirlo, que se nutre, cuanto más fuentes tenga, me parece que más rica será, ¿no?
uno no, si uno tiene un mazo de 2 barajas nada más, no se puede jugar mucho. ¿Cómo es eso? A ver, un mazo de 2 barajas. Y si vos tenés un mazo de 2 barajas no podés jugar a muchas cosas que digamos. Un mazo de 52 cartas ya tiene una complejidad millonaria, de manera que ahí las articulaciones, las conexiones que se pueden lograr son infinitas. Pero si uno tiene 2 cartas solas, no puede lograr nada. De manera que todo se trata de enriquecer el mazo, ¿no? De hacerse uno más complejo a través de los muchos conocimientos, vivencias, impulsos que uno tuviera. Hacerse más complejo es hacerse también más rico para el que te recibe, ¿no? Una persona que siempre sabe 2 canciones es aburrida. Alejandro, a ver, déjame, yo quiero aprovechar, no sé cómo, pero los pocos minutos que seguramente tendré para poder avanzar contigo en la aventura que es siempre hablar con vos, ¿no? Aprovechando que te encuentro de buen humor, porque a veces en otras entrevistas que hemos hecho y que han hecho otros, has estado en una situación en la que el entrevistador dice, caramba, no debería haber preguntado esto ni haber dicho esto. Bueno. No, eso es injusto, porque yo siempre atiendo a todo el mundo, ya lo sé, y lo atiendo lo mejor que puedo, ¿no? Ya lo sé. Pero bueno, no sé, a ver, corregime, porque desgraciadamente no soy, pese a ser claramente un admirador, me sumo a las palabras del presidente Alberto Fernández. No. Pero no, mi memoria me impide, me juega malas pasadas, así que yo no sé cuándo fue, si fue en ese programa La Barra de Dolina, o fue en algún otro, en el que yo sentí un placer extraordinario, porque lo llevaste al Capitán Beto, ahí a jugar, y yo que soy hincha de River, sí, estuvo muy simpático el Beto Alonso, sí. ¿Pero fue ahí? Sí, fue ahí, el primer programa de La Barra de Dolina. Ajá. Sí, en ese programa estuvo Beto Alonso. Sí. Y vos sos futbolero, contame algo un poco más, decime, entre bambalinas, qué sé yo. Estaba ahí el Beto Alonso, jugando con vos, que colazás bastante bien, también a la redonda. Jugando todavía, sí. Por eso. Y soy efectivamente futbolero, y soy de Boca, pero no estúpido, de manera que yo soy hincha de los que juegan bien. Qué bueno. A mí cuando un tipo juega bien, ese es mi amigo. Que te la da redonda, ese es conmigo. Qué bueno. Suscribo completamente eso, y me imagino que entonces coincidirás con aquello que contaba Eduardo Galeano, ¿no? Acerca del fútbol. Él, que era hincha de uno de los, no me acuerdo de cuál de los 2 grandes de Uruguay, decía que era hincha del fútbol y que andaba mendigando un gol siempre. Una jugadita, por amor de Dios, decía. Sí, ¿no? Sí. Sí, a mí me pasa igual. Yo tengo 2 hijos que juegan muy bien, pero básicamente son muy aficionados al fútbol, bueno, entonces vemos mucho fútbol juntos y nos divertimos mucho cuando estamos en presencia de tipos que juegan de verdad. Y por ahí nos caen bien tipos que son de otros equipos. También somos de Boca, hemos tenido nuestras épocas malas también nosotros. Entonces para encontrar a uno a quien admirar se hacía difícil. Pero bueno, sí, miramos mucho por ahí el fútbol de Europa, nos hemos hecho a veces un poco hinchas del Real Madrid, otras veces del Barcelona y otras veces del Manchester, pero porque juegan bien. Claro. Juegan fenómenos los tipos, juegan fenómenos. Y eso, el fútbol es muy lindo, deporte, para ver también, no solo para emocionarse, apasionarse y pegar patadas, ¿no? Se puede jugar bien también. Un tipo, sin querer faltarle el respeto, para mí a veces estas expresiones, estos porteñismos son, están dichos en clave de respeto, como Albert Camus. Yo leí bastantes cosas de él, que dijo que él aprendió
Él era arquero. Sí, y dijo que aprendió aprendió del fútbol los valores más importantes, aprendió de la ética, del compañerismo, de la solidaridad. Sí, claro. Y qué curioso, ¿no? Este personaje tan distinto y al mismo tiempo tan ligado a Jean-Paul Sartre, nadie se lo imagina. Cierto. A Sartre en el mundo del fútbol. Claro. Pero Camus era un hombre humilde, era de Argelia. Y su mamá era, creo que analfabeta, si no me acuerdo mal. Me parece. Y no entendía sus libros tampoco, desde luego. Si era analfabeta no lo leía, pero sí leía, porque no estoy seguro de esto, pero no tenía ninguna vinculación con la cultura ni con nada. Él provenía de una familia muy, muy, muy humilde, y el conocimiento que se hizo fue a los golpes, ¿no? Fue un gran esfuerzo. Y primero fue muy amigo de Jean-Paul Sartre, y después discutieron, pero había muchas cosas que lo separaban. Sartre era un hombre que provenía de una familia pudiente, y el conocimiento ya lo traía. O sea, ya estaba, desde los 3 años había escuchado a gente relacionada con la cultura hablar a su alrededor. Y el otro había tenido que adquirir esos conocimientos más tardíamente y más esforzadamente. De manera que ahí estaba la diferencia, ¿no? Y se terminaron muy, muy peleados. Pero un gran escritor y un gran pensador era Camus. Sí. Es cierto. Después Sartre, a la muerte temprana de Camus en un accidente. Se murió en un accidente de auto, ¿no? Exacto. Y Sartre escribió un librito que yo guardo, atesoro, Historia de una amistad. Ah, claro. Ya qué grande, justo yo te vengo a hablar de eso. Sí, fue una amistad trágica, si se quiere, y llena de desencuentros, pero qué cosa, ¿no? Fueron hombres importantísimos para ese momento. Qué bueno. Que a mí me complace tanto, me emociona la posibilidad de hablar con vos sobre estas cosas que forman parte de mi vieja historia de estudiante universitario antes de dedicarme de manera profesional a laburar en este gremio. Sartre era tuerto, muy tuerto, y hubo otro tuerto, un grande en la historia argentina contemporánea, ¿no? ¿Te imaginas que me refiero al tuerto Néstor Kirchner? ¿A qué tuerto? A ver, contame, porque todavía no... A Néstor Kirchner. Claro, pero sí, yo estaba pensando en tuertos verdaderos, ¿no? Bueno, en realidad no era tuerto, y yo me expresé mal, y la verdad es que tengo que corregirme rápidamente. Bueno, tampoco Sartre era tuerto. Por eso. Y el otro tuerto en que yo pensé tampoco. Yo pensé en Leguizamo. Estamos, viste, como en un programa, como en uno de tus programas fantásticos, de pronto se disparan las cosas y se producen errores que son horrores, que después son errores pequeños y simpáticos. Porque Sartre no era tuerto, sino era visco. Claro. Claro, y el otro, a quienes los que no lo querían le decían el tuerto, me parece. Claro, ese era un apodo de los enemigos. De los enemigos. Pero en realidad, Néstor Carlos Kirchner era visco, tenía una pequeña desviación. Que si yo fuese médico, como no podría hablar de cuál era, pero bueno, quiero que me hables de esto. Y bueno, fue una noticia evidentemente nueva en la política argentina. Yo recuerdo que en el momento en que él se postula, nuevamente traigo a colación a mis hijos, que eran muy jovencitos en ese momento, y estábamos observando nosotros la difícil situación política de aquel momento. Vienen las elecciones, hablan los postulantes, y por ahí el que decía cosas distintas era él. Y nosotros dijimos, no será este, y lo votamos. Después, bastante después, porque su consagración no fue en la elección,
sino en el ejercicio. Después sí, alcanzó él. Sí, que el liderazgo no apareció sino cuando en la acción de gobierno, ¿no? Porque evidentemente la elección que pudo haberlo consagrado no se realizó. Se realizó porque Menem se retiró, ¿no? Claro, claro. De manera que yo aprendí allí una nueva forma de ver la política, y me parece que fue el mejor presidente que yo haya visto. Así de fácil te lo digo. Sí. Después, toda la forma en que se articula la opinión de los argentinos acerca de la política, seguramente deformó las cosas hasta hacerlo parecer parte de una asociación ilícita destinada a apropiarse, anda a saber de qué. Todo eso, esa desgracia que tiene la política argentina, que es de nutrirse de informaciones falsas, en un sentido o en otro, hace que no podamos tener una dimensión exacta de lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Así que eso es lo que pienso yo de Néstor. La historia después siguió con Cristina. Yo tengo para mí la idea de que continuó el rumbo y siguió logrando cosas importantes. Así fue, claro, sí. En un momento dado se truncaron. ¿Y por qué crees que sucedió esto? Digamos. Yo creo que nosotros creemos que sucedió eso. Se truncaron porque perdió las elecciones. Claro. Truncaron porque quizá tanto Cristina como el peronismo tomaron unas estrategias electorales equivocadas, y además la desunión, ¿no? Sí, sí. Y la desunión del peronismo, ahí creo que se definió todo. Amén de las crisis que afrontó Cristina. Evidentemente el país no estaba tan aceitadito como durante la presidencia de Néstor, ¿no? O incluso la primera de Cristina. Y se perdieron las elecciones. Bueno, entonces, durante 4 años, no nos olvidemos, y antes también, las personas que manipulan la opinión pública crearon una imagen de Cristina chorra, de Cristina persecutora, de Cristina de mal carácter, ¿no? Oí muchas cosas, incluso en tiempos en que las cosas estaban bien. Yo recuerdo una persona que estaba muerto, ¿no? Que era una médica, una psicoanalista que fue muy amiga mía, y que vivía en Francia y acá, una persona muy culta, muy instruida. Y cuando hablaba de Cristina, hablaba de cómo movía los micrófonos y de su cartera. Yo no podía creer que una persona tan inteligente pudiera establecer sus críticas a partir de esas cosas. Y sin embargo eso es lo que lograron, lo que logró la manipulación mediática con toda la gente, incluso con gente con cartas de mucha astucia, de mucha cultura, ¿no? ¿Y cómo se hace, Alejandro? Y alguna vez Mariotto, cuando estaba a cargo de lo que se llamaba, del organismo que se llamaba Confer en ese momento, en una charla que mantuvimos en Radio América, tuvo que soportar una broma que yo le hice. Él decía que estaba peleando con espadas de papel contra los cañones, contra los misiles de los grandes medios hegemónicos, y que eso era complicado. Y la broma que yo le hice fue que no eran espadas de papel, eran escarbadientes, usados, tirados en la vereda de la pizzería Guerrín, con los que teníamos que luchar. Hace poco la broma. Pero ¿cómo se hace? No se hace, son así las cosas en el mundo, son así las cosas. Y no hay que hacer nada, hay que oponerse a partir de la unión y tratar de todo esto siempre y cuando uno esté seguro de lo que piensa, que básicamente es
la discusión central es el alcance del Estado. Es una discusión política, ya para dejarnos de macar. Sí. Entonces uno piensa que el Estado debe ser inclusivo, debe funcionar para proteger los intereses de los que tienen menos, que los que tienen más deben contribuir, hacer su contribución a la economía, y que el neoliberalismo produce desigualdad y que hay que tratar de remediarla sin salir quizá del capitalismo, pero creando una sociedad más justa. Eso es básicamente lo que uno piensa, no piensa ninguna otra cosa apocalíptica. Pero bueno, cuando se trata de preservar los propios intereses, las armas usadas son bastante considerables y efectivamente, como decía Mariotto, resulta muy difícil captar la voluntad de la gente a partir de una posibilidad de comunicación mucho menor. Pero a veces son los hechos los que vienen a hablar. Entonces no hace falta que uno diga nada en ninguna parte porque las cosas suceden. Y, bueno, entonces sucede Macri y no hace falta tener un gran diario para comunicarle a la gente lo que debe hacer. Las cosas suelen no ser sencillas en la vida en general, en la política menos, y hay que hacer concesiones. Está implícito, forma parte del ABC, tal vez, de la política, negociar, la negociación. Claro que sí, porque uno nunca está del todo en una posición de poder que te permita exigirlo todo. De manera que ese es el asunto, no hay que negociar. Y entonces, en este sentido, lo que quería preguntarte es cómo te cae, me imagino que mal, pero cómo explicar, cómo soportar, cómo poder resolver eso que para los que pensamos, como vos y como yo, resolver, digo, ese conflicto interno, ¿no?, que se produce cuando tenés a Milagro Sala presa allá en Jujuy, cuando tenés a Amado Vudú, cuando tenés a Julio De Vido, cuando la tenés a la propia Cristina, todavía ahí, apuntada. Y bueno, pero esos son retazos de poder a los que todavía no se ha podido acceder, ¿no? Entonces, ahí están las cosas. El juego de la democracia consiste en tratar de que cumpla las cosas justas que uno desea, pero por las vías institucionales. Y bueno, entonces es así. Hay que ir buscando desde a poco, no siempre está sencillo. A eso sí. Bueno, Ernesto, bueno, mi querido, yo tengo una grabación ahora dentro de un rato y me voy a ir lavando porque estoy tal como me levanté. Me gustaría saber cómo te ha parecido esta charla, que la verdad no suele ser de las que usualmente se tengan cuando se habla, cuando se entrevista a alguien, ¿no? Bien, la he pasado muy bien, una charla más amistosa que profesional y mejor así. Bueno, yo te agradezco como siempre tu deferencia, tu buen humor, tu sabiduría, tu sensibilidad. Bueno, un cariño muy grande para Juan y bueno, ojalá que a todos nos vaya un cacho mejor. Gracias, Alejandro. Ese Juan es Juan Batuone. Un abrazo grande. Chau. Suavemente entre medio de la gente
que va a laburar. Me saluda el sifonero, el florista y el diariero de la cuadra donde vive mi mamá. Son las 6 de la mañana, calentita está mi cama, pero antes de tirarme a polillar, toco un poco la guitarra, charlo un rato con la Laura, que me dice la que tiene que gastar. Tomo un feca casi frío y repaso un tango mío que habla de Perón. Y medito que tan cierto es el concierto del trabajador. Yo vivo en un balcón, con Perón, sin Perón, donde pasa la vida, 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 vida. Yo vivo en un balcón, donde se oyen las quejas de un pueblo que quedó con dolor de cabeza. Yo vivo en un balcón, con Perón, sin Perón, sin una sola reja, donde posa un gorrión que canta en mis orejas. Todo un pueblo se levanta, casi nadie ya descansa. Y si te fijas, todos tienen 3 laburos, andan secos como un puro, enganchados en la deuda nacional. Hoy se mezcla el reventado con el tipo que ha yugado y el intelectual. Parecemos una masa de ricota, todos aplastados, pero nunca está perdida la esperanza. Vamos a llegar. Yo vivo en un balcón, con Perón, sin Perón, donde pasa la vida, 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 vida. Yo vivo en un balcón, donde pasa la David, y pasan vos y vos, y aquel, y él, y yo también. Pasamos todos, 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 todos.